Miradas afines presenta una exposición diferente de las habituales. La pintura española la vemos en el Prado, la vemos en exposiciones a menudo, nunca la hemos colgado cotejándola 35 cuadros españoles con 35 cuadros holandeses, todos del siglo XVII, de pintores fabulosos, Velázquez, Greco, Murillo, Frans Hals, Rembrandt, Vermeer, etc. Pintura muy buenas. En Holanda y en España se pintaron algunos de los mejores cuadros que se han pintado en Europa durante toda la historia del arte. Los historiadores, cuando han analizado estos cuadros, han insistido mucho en que unos, los españoles, eran muy típicos de nuestra nación, de España, y otros, los holandeses, eran muy típicos de aquel país, que unos y otros eran cuadros en los que se daba expresión a la esencia de esas naciones. Es una idea muy típica del siglo XIX, que ha tenido mucho éxito, que ha tenido mucha repercusión en todo el siglo XX y que tiene mucho que ver con cómo miramos los cuadros todavía. Y es curioso que en el siglo XIX, mientras que los historiadores estaban insistiendo en la diferencia entre la pintura de distintas naciones europeas, los pintores de esa época, Manet, Monet, Sargent, muchos pintores europeos del momento, llamaban la atención precisamente sobre la similitud que veían entre Velázquez, Rembrandt, Hals, pintores españoles y holandeses. Pues lo que hacemos en la exposición es mostrarlos juntos, compararlos, con la idea de que lo que define estos cuadros es un espacio artístico paneuropeo, no local, no de nación, sino de continente. Nosotros estamos llamando la atención sobre lo que los une, que es mucho. Lo verá el público en la exposición al ver un retrato del Greco junto a un retrato holandés de la misma época, o un cuadro pintado por Frans Hals con una pincelada muy suelta que curiosamente se parece mucho a la forma de pintar de Velázquez, o un Rivera con un cuadro con mucha textura, una pincelada muy empastada, con una pintura muy densa, que se parece curiosamente mucho a cómo pinta Rembrandt, etcétera, etcétera. La exposición se basa en un acuerdo extraordinario con el Rijksmuseum. De los 35 o 36 cuadros que vienen de museos extranjeros que hay en esta exposición, 17 vienen del Rijksmuseum de Ámsterdam. Han sido muy generosos con nosotros. Vienen también cuadros muy importantes de todos los grandes museos de Europa y de Estados Unidos. La exposición tiene varias secciones. En una primera hay retratos de españoles y holandeses desde muy final del siglo XVI, casi todo el siglo XVII, que nos demuestra que visten de forma muy parecida. Esto pasa en otros lugares de Europa durante un tiempo, pero la moda por el vestido negro y los grandes cuellos blancos permanece en Holanda y en España durante más tiempo que en el resto del continente. Es una cuestión que une a esas dos naciones, ¿no? La segunda sección trata del realismo como un lenguaje pictórico que surge fundamentalmente en Italia, de mano de Caravaggio, que se expande por toda Europa, pero que muy pronto en Italia y en Francia sobre todo deja de estar de moda, y sin embargo en España y en Holanda, pensemos en Velázquez y en Rembrandt, se mantiene vigente hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XVII. Otra sección es de bodegones, que si uno no supiese quién los ha pintado pensaría que todos pueden estar hechos en el mismo lugar. Los bodegones en Europa en el siglo XVII son muy parecidos en el norte de Italia, en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, incluso en Praga. Y de nuevo es un lenguaje pictórico paneuropeo, más que característico de las naciones, que es lo que tradicionalmente se ha dicho, ¿no? Y la última sección muy central en la exposición es una sección con unos cuadros maravillosos de Velázquez y Vermeer, la pareja de cuadros que culmina la exposición, la Villa Medici de Velázquez y la Callejuela de Vermeer, pequeños, muy parecidos de composición, de color, de estética realmente. Llaman mucho la atención sobre esta idea de que se parece bastante la pintura holandesa y la española de aquel momento, dos cuadros maravillosos de una poética leve, muy peculiar, muy bonitos. Hay una comparación también en la última sala de un Marte de Velázquez con un Rembrandt, en el que los dos están muy atentos al lenguaje pictórico, y es curioso que en los dos casos tenemos la sensación de que la pintura no solo es paño o es anatomía, sino que es pintura misma, ¿no? Que parece casi haber caído de la paleta del pintor. Hay algunos de los cuadros realmente destacados de la historia de la pintura europea están en esta exposición. Miradas afines es una exposición comparativa, y yo creo que ver cuadros de forma comparativa, ver un cuadro español junto a un holandés, ver un Velázquez y un Hals, o ver un Greco y algún retrato de otro pintor holandés de la misma época, te hace mirar de manera diferente, te hace meter los ojos bien dentro del marco y mirar buscando, ¿no? Yo creo que es una muy buena invitación a ver la pintura de cerca y a verla de otra manera.